Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación, que es la ecuación de onda, una ecuación en derivadas parciales de segundo orden, y vamos a considerar las siguientes condiciones: que u evaluado en 0, t es 0 y que u evaluado en pi, t también vale 0. Esto de aquí ya nos está diciendo cuál es la longitud de la onda. Nos están dando las dos condiciones extremas. Estos valores de aquí son los de x. Entonces quiere decir que x va a estar entre 0 y pi. Mientras que t es la variable que representa el tiempo. Así que t es mayor o igual que 0. Porque físicamente, bueno, pues el tiempo siempre es positivo o 0 como mínimo, ¿no? Entonces estas de aquí se llaman condiciones de frontera porque son las condiciones sobre los extremos de la cuerda. La cuerda es una cuerda finita de longitud pi y estas son las condiciones en los extremos. Quiere decir que los dos extremos de la cuerda se encuentran siempre en la posición 0, o sea que no se mueven, están fijos. Por otro lado, también nos deben dar la velocidad inicial y la posición inicial de cada partícula de la cuerda. Entonces, en este caso vamos a considerar que la cuerda se mantiene inicialmente en reposo, es decir que todas las partículas están en la posición 0. O sea, inicialmente en el tiempo t igual a 0, la cuerda está totalmente horizontal, ¿sí? Pero, bueno, pues la velocidad vamos a suponer que está dada por una cierta función. En este caso, vamos a suponer que la velocidad es el seno de x. Esto lo que quiere decir es que si nosotros evaluamos en algún determinado valor de x, en ese valor, bueno, pues esta función nos va a decir cuál es la velocidad de ese punto, ¿sí? Si queremos hacer así un dibujo para entender mucho mejor esto de aquí, bueno, pues podríamos dibujar la cuerda de esta manera. Aquí está la cuerda, aquí estaría la posición x igual a 0, acá estaría x igual a pi. Inicialmente la cuerda está así, horizontalmente, pero cada partícula tiene una velocidad inicial. Por ejemplo, aquí en pi sobre 2, que es la mitad de la cuerda, la velocidad de esta partícula, bueno, pues es seno de pi sobre 2. Porque es el seno de x, ¿sí? El seno de pi sobre 2 es 1. Quiere decir que la velocidad de esta partícula es 1 positivo. O sea que se va a mover hacia arriba con una velocidad de una unidad, que puede ser 1 metro sobre segundo, 1 centímetro sobre segundo, etc. Eso no se está especificando en el problema, pero bueno, aquí ya vamos a poder resolver esto matemáticamente, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver entonces cómo resolver esta ecuación, que en realidad es una ecuación bastante sencilla de resolver. Para resolver ecuaciones como esta de aquí, lo que se hace es aplicar el método de separación de variables. Este método va a ser muy útil siempre que las condiciones de frontera sean 0. En ese caso se dice que las condiciones son homogéneas, valen 0, ¿sí? Cuando las condiciones sean distintas de 0, en esos casos primero habrá que hacer algún cambio de variable o se tendrá que aplicar algún otro método. También si la cuerda en lugar de ser finita es infinita, bueno, pues ya se tendrán que utilizar por ahí otros métodos. Todo eso ya lo iremos viendo en otros videos más adelante. Pero en este caso, bueno, pues es una cuerda finita con las condiciones de frontera homogéneas. Así que vamos a aplicar el método de separación de variables. Este método consiste en buscar las soluciones que se puedan expresar como un producto de dos funciones de una sola variable. Aquí la función u lo que nos está diciendo es la posición de cada partícula de la cuerda, tanto en cada valor del tiempo como en la posición x. ¿Sí? Vean que se necesitan dos variables, por eso u, bueno, pues es una función de dos variables, por eso tenemos aquí una ecuación en derivadas parciales. La x es la posición medida desde el extremo izquierdo de la cuerda. Como dijimos hace un momento, bueno, el extremo izquierdo es x igual a 0. Entonces a partir de ahí se miden todas las posiciones y t es el tiempo que ha transcurrido. Entonces suponemos que esta función u de dos variables se puede expresar como un producto de una función que solo depende de x por una que solo depende de t. Ese es el método de separación de variables. Bueno, pues para aplicar este método lo que vamos a hacer es derivar esta función y sustituirla aquí en la ecuación diferencial. Vean que necesitamos la segunda derivada de u con respecto de x. Entonces, derivando aquí con respecto de x, bueno, pues como la n de t es una función, va a ser algo constante, porque estamos derivando solamente respecto de x, bueno, pues solamente ponemos la derivada de m, ¿sí? Esa derivada la podemos expresar con una comilla, y aquí se entiende perfectamente que se está derivando respecto de su única variable, que es la x, ¿sí? Ahora volvemos a derivar, y entonces tenemos que la segunda derivada de u respecto de x, bueno, pues va a ser mb' de x, se está derivando esta función dos veces, y multiplicada por la n de t, que pasa igual, porque bajo esta derivada, esto es una constante. Ahora vamos a calcular de la misma manera la derivada respecto de t. Entonces, derivando una vez respecto de t, bueno, pues m de x pasa igual, se deriva n de t, así que ahora ponemos aquí la comilla. Esta comilla, bueno, pues aunque sea la misma notación, aquí se entiende que es la derivada respecto de t y acá que es la derivada respecto de x, ¿sí? Y luego volvemos a derivar. Entonces tenemos m de x por, vean que la m de x ahora en este caso, bueno, pues es constante bajo esta derivada, por lo que se pasó exactamente igual. Ahora sustituimos en la ecuación diferencial. Aquí necesitamos la segunda derivada respecto de x, que es esta expresión, y aquí respecto de t, que es esta expresión. Entonces simplemente sustituyendo
obtenemos que esto es igual a esto. Y aquí lo que podemos hacer ahora es separar las variables, por eso se llama método de separación de variables. Lo que podemos hacer es dejar todas las funciones que dependan de x de un lado y todas las que dependan de t del otro lado. Eso es muy sencillo, simplemente esta m de x que está multiplicando pasa dividiendo, el n de t también pasa para acá dividiendo, y entonces observen lo que ocurre. X, que es la posición, es una variable que mide pues una distancia, y t es otra variable que mide el tiempo. Entonces x y t no dependen una de la otra, son dos variables independientes. Y sin embargo aquí tenemos una igualdad entre dos funciones, una que solo depende de x y una que solo depende de t. Esto de aquí no se puede cumplir a no ser que estas funciones sean una función constante, ¿sí? Es decir, esto de aquí no puede depender realmente de algo de la x, sino solamente ser constante, mantenerse con el mismo valor siempre, porque si esto de aquí dependiera de alguna manera de la variable x, por ejemplo, si fuera 2x, bueno, pues vean que esto de acá depende solo de t, y sin embargo aquí estamos diciendo que aquí esto es igual a 2x, entonces tendríamos una función que solo depende de t, pero que está expresada en términos de x, y eso es absurdo. Entonces, por esa razón es que solamente esto puede ser una constante, y esto de acá también solamente puede ser una constante. Esto de aquí entonces se iguala a una constante que tradicionalmente se representa como lambda, aunque podríamos usar cualquier otra letra para representar esa constante, pero lo usual es usar la letra griega lambda. Entonces vean lo que tenemos aquí. Tenemos dos ecuaciones diferenciales de segundo orden, y son ecuaciones diferenciales ordinarias, ya no son parciales. Es decir, pasamos de nuestra ecuación en derivadas parciales a dos ecuaciones diferenciales ordinarias, una que solo depende de x y otra que solo depende de t. Y esto de aquí sí sabemos resolverlo, pero para resolverlo necesitamos considerar diversos casos para lambda, porque aquí vamos a obtener una ecuación diferencial de coeficientes constantes y dependiendo de cuál sea el valor del lambda, así será la solución. Recuerden que al estudiar las ecuaciones de coeficientes constantes podemos tener raíces complejas, raíces reales o raíces repetidas, ¿sí? Son tres casos, por eso hay que considerar aquí diversos casos para lambda. Antes de hacer eso, también vean que esta separación de variables nos va a llevar a unas ciertas condiciones para esto de acá arriba. Esas condiciones de frontera y esta condición inicial las vamos a poder expresar en términos de esta separación de la siguiente manera. Las condiciones se van a transformar así. Como u de x, t es igual a m de x por n de t, bueno, pues al evaluar en x igual a 0, esto de aquí nos da que u en 0, t va a ser m de 0 por n de t. Y de acuerdo con esta condición, eso debe ser igual a 0. Entonces tenemos aquí un producto igual a 0, donde n de t es una función que depende de t, ¿sí? Entonces, tenemos un producto igual a 0. Eso quiere decir que uno de los factores debe ser 0. N de t no va a ser 0, porque si n de t fuera 0, entonces tendríamos que u sería la función constante 0, y eso no podría cumplir esta condición de aquí. Entonces, u no puede ser la función constante 0. Por lo tanto, m de 0 es el que debe valer 0. Entonces, de aquí se puede seguir que m de 0 vale 0. Y esto es una condición que nos va a servir para resolver esta ecuación diferencial ordinaria de acá. De la misma manera, ahora vamos a evaluar en x igual a pi. Entonces vamos a tener que u en pi, t va a ser m de pi por n de t. Otra vez, n de t no puede ser 0, por lo tanto, m de pi debe ser 0. Entonces tenemos estas dos condiciones para esta ecuación diferencial de segundo orden. Con estas condiciones vamos a poder encontrar las constantes que surgen al resolver esa ecuación, ¿sí? Pero además en este caso en particular también tenemos esta condición de aquí que también vale 0. Entonces también conviene analizarla de esta manera, porque nos va a simplificar el cálculo. Así que de una vez ponemos también t igual a 0 y nos va a quedar u en x, 0 igual a m de x por n de 0. Pero por la misma razón de acá arriba, m de x no puede ser 0, por lo tanto n de 0 debe ser 0. Esta es una condición para esta ecuación de aquí. Esto mismo no lo podemos hacer con esta otra condición de acá, porque esta de aquí ya no vale 0, sino que es igual al seno de x. Entonces aquí ya no podemos hacer el mismo argumento que estuvimos aplicando aquí, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Esto de aquí simplemente lo vamos a hacer con las condiciones que sean iguales a 0. Por eso es que les decía que el método de separación de variables se usa solamente en ese caso. Si estas condiciones de frontera no fueran 0, no podríamos hacer esto de aquí, sino que tendríamos que hacer primero algún cambio de variable que las transforme en condiciones homogéneas. Eso ya lo explicaré en otros videos más adelante. Entonces, hemos llegado a estas dos ecuaciones diferenciales ordinarias con estas condiciones de acá. Ahora hay que considerar los casos para lambda. En este caso vamos a considerar los siguientes tres casos: que lambda sea igual a 0, que lambda sea mayor que 0 y que lambda sea menor que 0. Vamos a ver los casos. Caso número 1, que lambda sea igual a 0. Entonces en esta ecuación de aquí nos va a quedar un 0, ¿sí? Y como estos son dos ecuaciones diferenciales ordinarias, vamos a resolver primero una de ellas. En este caso nos conviene resolver la de m, porque es para la que tenemos dos condiciones y vamos a poder resolver completamente. Entonces esta
expresión de aquí la igualamos a lambda, que es 0, y obtenemos esto de acá. Bueno, pues este m de x que está aquí dividiendo pasa multiplicando, y 0 por m de x pues es 0. Entonces nos queda que m b' de x es igual a 0. Esto es una ecuación diferencial de segundo orden que podemos resolver directamente integrando, porque vean que si integramos una vez ambos lados respecto de x, aquí se reduce una vez la derivada, entonces nos va a quedar m' de x, y acá la integral de 0 pues es una constante. Si esto de aquí no les convence, bueno, pues vean que si derivan ambos lados, van a llegar a esto de acá, porque la derivada de esta constante es 0 y la derivada de m' pues es mb'. Y recuerden que integrar y derivar pues son dos cosas inversas, entonces por eso, aquí al integrar, la integral de 0 debe ser una constante. Bueno, pues volvemos a integrar ambos lados respecto de x, y entonces nos va a quedar que m de x va a ser c1 por x más c2. Es la integral de una constante. La integral de una constante es la constante por x. Y como estamos haciendo una integral indefinida, bueno, pues hay que sumar otra constante que surge pues de esa integración, ¿sí? Entonces tenemos dos constantes. Estas constantes las podemos determinar a partir de las condiciones de frontera que tenemos para m. Vamos a empezar entonces sustituyendo la primera condición, m en 0. Eso significa sustituir x igual a 0 en esta expresión. Entonces nos queda m de 0 va a ser c1 por 0 más c2. Esto de aquí se hace 0 y entonces queda simplemente C2. Y eso debe ser igual a 0 de acuerdo con esta condición. Entonces tenemos que la constante C2 debe ser 0. Es decir, esto de aquí lo podemos eliminar. Y entonces nos queda que m de x es simplemente C1 por x. Ahora tenemos una segunda condición. En este caso hacemos x igual a pi para sustituir aquí. Y nos queda que m de pi va a ser igual a C1 por pi. Y eso debe ser igual a 0. Ahora vean que este pi que está multiplicando pasa dividiendo. 0 entre pi nos da 0. Y por lo tanto C1 debe ser 0. Entonces esto de aquí nos va a dar 0 por x, que es 0. ¿Sí? Vean que entonces lo que hemos obtenido es que m de x debe ser igual a la función constante 0. Pero de nuevo, lo que dijimos hace un momento, si m de x vale 0, aquí en la separación de variables vamos a tener que u de x, t va a ser igual a 0 por n de t, pero esto es 0. Entonces tenemos que u debe ser la función constante 0, pero esto no puede cumplir la otra condición inicial, porque la derivada de u respecto de t no nos va a dar el seno, sino que nos va a dar el 0 para cualquier valor de x, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, para lambda igual a 0 no hay soluciones. Vamos al caso número 2. Lambda positivo. Bueno, pues si lambda es positivo, podemos resolver otra vez esta ecuación diferencial, pero antes de hacer eso nos conviene aquí hacer un pequeño truco que simplemente nos va a ayudar a simplificar la notación para no tener que estar escribiendo la raíz cuadrada. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer que lambda sea igual a omega cuadrada, ¿sí? Esta omega sigue siendo una constante, solamente que como lambda es positivo, recuerden ustedes que siempre que elevan cualquier número real, ya sea positivo o negativo, al elevarlo al cuadrado el resultado siempre es positivo. Entonces, como lambda es una cantidad positiva, la podemos expresar como un cuadrado, siempre y cuando omega sea distinto de 0, porque si omega vale 0, pues entonces tendríamos lambda igual a 0, pero ese caso ya lo descartamos, fue el caso número 1. Por eso hay que especificar aquí que omega es distinto de 0. Entonces, esto lo hacemos simplemente para no tener que estar escribiendo el símbolo de raíz cuadrada al escribir las soluciones, ¿sí? Ahora, si no se sienten cómodos con esto, bueno, pues pueden hacerlo así, pueden escribir la raíz cuadrada al resolver la ecuación diferencial, no pasa nada, pero bueno, es más cómodo hacerlo de esta manera, ¿sí? Entonces hacemos lambda igual a omega cuadrado, lo sustituimos aquí y entonces tenemos esta ecuación diferencial. El m de x que está dividiendo pasa multiplicando, esto de aquí lo pasamos al lado izquierdo restando, y vean que esto es una ecuación diferencial de segundo orden. La variable independiente es la x, la variable dependiente es m, omega es una constante como dijimos, por lo tanto aquí los coeficientes son constantes, ¿sí? Es una ecuación diferencial de coeficientes constantes homogénea. Es el tipo de ecuación diferencial de segundo orden más simple y ya sabemos resolverla. Y aquí en este punto yo asumo que ustedes ya han visto el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, y si no lo han visto o no lo recuerdan, bueno, les voy a dejar en la descripción el enlace a mi curso y ahí pueden repasar esos temas. Entonces, esto es una ecuación diferencial de coeficientes constantes. ¿Cómo se resuelve una ecuación de este tipo? Bueno, pues aquí recordando un poquito rápidamente, la solución va a ser una combinación de exponenciales, ¿sí? Recordemos que cuando hay coeficientes constantes podemos buscar soluciones de la forma e elevado a rx y queremos encontrar los valores de r. Entonces derivamos dos veces, sustituimos en la ecuación diferencial, vamos a obtener una ecuación algebraica aquí que va a ser r cuadrada menos omega cuadrada igual a 0. Esta es la ecuación característica y luego de aquí despejando, bueno, pues nos va a quedar así, y entonces sacando raíz cuadrada pues vamos a tener más o menos omega, ¿sí? Entonces por eso la solución va a ser de esta forma, una exponencial de r por x, donde r vale omega positivo, o sea, e elevado a omega x, y la otra va a ser e elevado a menos omega x, ¿sí? Por eso fue que aquí hice lambda igual a omega cuadrado, porque si no de otra manera la ecuación característica sería r cuadrada igual a lambda. Tendría que escribir entonces r igual a más menos raíz cuadrada del lambda, y esta cosa es lo que tendría que poner aquí, e elevado a raíz de lambda por x, y así. Es lo mismo, más que pues, por comodidad mejor lo escribimos como lambda igual a omega cuadrado. Bueno, pues entonces
vamos a continuar. Entonces empezamos sustituyendo ahora las condiciones de frontera. M en 0 igual a 0, o sea, hacemos x igual a 0. Así que nos queda C1 e elevado a 0 más C2 por e elevado a 0. Pero e elevado a 0 es 1, entonces esto es C1 más C2 y esto debe ser igual a 0 de acuerdo con esta condición. Por lo tanto, de aquí tenemos una ecuación con dos incógnitas que son C1 y C2. Lo que podemos hacer es despejar una de ellas. Vamos a despejar C1. El C2 pasa restando y tenemos que C1 es igual a menos C2. Ahora vamos a sustituir la otra condición, M en pi igual a 0. Entonces hacemos x igual a pi, nos queda C1 por e elevado a omega por pi más C2 por e elevado a menos omega por pi, esto igual a 0. Pero como dijimos ya que C1 es igual a menos C2, podemos sustituir esto aquí. Y entonces nos queda menos C2 por esto de acá. Bueno, pues el C2 es un factor común. Podemos factorizarlo. Nos queda C2 por todo esto de acá igual a 0. Entonces tenemos otra vez un producto igual a 0. Eso quiere decir que alguno de los factores debe ser 0. Este factor de aquí no puede ser 0. La única manera en la que este factor es 0 es si omega vale 0. Porque vean, si omega vale 0, aquí nos va a quedar e a la 0 que es 1 y nos queda menos 1 más 1 que es 0. Pero como dijimos acá arriba, omega no es 0, omega es distinto de 0. Por lo tanto, esto de aquí siempre es distinto de 0, así que el C2 es el que debe ser 0. Pero si C2 es 0, entonces al sustituir aquí nos va a quedar C1 igual a menos 0, C1 igual a 0. Entonces de nuevo tenemos que m de x va a ser 0 por e a la omega x más 0 por e a la menos omega x, es decir, m de x vale 0. Y lo mismo que dijimos en el caso 1, bueno, pues vamos a tener que u va a ser la función constante 0 y no se puede cumplir esta condición, por lo tanto no hay soluciones si lambda es positivo. Entonces nos queda solamente un caso, lambda negativo. Bueno, pues en este caso, otra vez, para no tener que escribir la raíz cuadrada, vamos a hacer la siguiente simplificación, simplemente vamos a hacer que lambda sea igual ahora al negativo de un cuadrado. Si un cuadrado siempre es algo positivo, bueno, pues al añadirle el signo menos, pues eso ya hace que esto sea siempre negativo. Y aquí de nuevo especificamos que omega es distinto de 0. Y esto de aquí nos va a ayudar para no tener que estar escribiendo la raíz cuadrada, pero de nuevo, si no quieren hacerlo así, pues se puede hacer con el símbolo de raíz cuadrada, no hay ningún problema. Pero por comodidad lo vamos a hacer de este modo. Bueno, pues entonces nos va a quedar la siguiente igualdad. Esto de aquí igual a menos omega cuadrada. Así que ahora esto pasa multiplicando, esto de aquí ahora pasa sumando al lado izquierdo y entonces otra vez tenemos una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Pero en este caso la ecuación diferencial nos va a llevar a raíces complejas, porque la ecuación característica va a ser r cuadrada más omega cuadrada igual a 0 y despejando de aquí pues tenemos que r cuadrada es igual a menos omega cuadrada, sacando la raíz cuadrada nos queda la raíz cuadrada de algo negativo, es decir que esto va a ser más menos i por omega. Dos raíces complejas. Y como ya aprendimos en el curso de ecuaciones diferenciales, las raíces complejas nos llevan a una combinación de senos y cosenos, ¿sí? En este caso específicamente, lo que vamos a obtener es que la solución general es de la forma m de x igual a c1 por coseno de omega x más c2 por el seno de omega x. Esa es la solución general. Bueno, pues ahora vamos a evaluar en las condiciones de frontera. Haciendo x igual a 0, tenemos c1 coseno de 0 más c2 seno de 0. Y recordemos que coseno de 0 vale 1, seno de 0 vale 0. O sea que este término es 0. Nos queda c1 por 1, que es simplemente c1. Y eso debe ser igual a 0 de acuerdo con esta condición de acá arriba. Entonces c1 vale 0. Así que este término lo podemos eliminar. Tenemos simplemente que m de x va a ser c2 por el seno de omega x. Ahora sustituimos la otra condición. Hacemos x igual a pi. Nos queda que m de pi va a ser igual a c2 por el seno de omega pi y eso debe ser igual a 0. Vean que otra vez es un producto, el producto de c2 por el seno igual a 0. Entonces o bien el c2 es 0 o bien el seno es 0. Si c2 fuera 0, bueno, pues otra vez tendríamos la solución m de x igual a 0 y eso ya sabemos que no nos va a llevar a nada, nos va a llevar a algo que no cumple la otra condición inicial. Por lo tanto, c2 no debe ser 0, así que el seno de omega pi es el que debe ser 0. Y aquí hay que recordar un poquito de trigonometría. Cuando el seno de una cantidad es 0, eso es porque esta cantidad es un múltiplo entero de pi. Es decir, en este caso, omega pi debe ser igual a n por pi, o sea, un múltiplo entero de pi donde n es un número entero. Estrictamente hablando, n podría ser negativo, podría ser 0 incluso, pero vean que bueno, en este caso no va a ser 0 porque si n fuera 0, tendríamos que omega vale 0 y ya dijimos que omega es distinto de 0, por lo tanto n no puede ser 0. Ahora, vamos a descartar los números negativos porque para cada número negativo tenemos también una solución que es la misma para el número positivo, que es linealmente dependiente realmente, ¿sí? Es decir, si por ejemplo n fuera igual a menos 1, bueno, pues al sustituir aquí nos va a quedar seno de, bueno, más bien acá sería seno de menos x, pero eso es el menos el seno de x, que es la misma solución para
n igual a 1. Simplemente una es múltiplo de la otra, son soluciones linealmente dependientes. Nosotros queremos un conjunto linealmente independiente, por eso no consideramos los números negativos, solamente nos vamos a quedar con los positivos, ¿sí? Bueno, pues de aquí terminamos de despejar, simplemente este pi pasa dividiendo, entonces se va a eliminar con este de acá y vamos a tener que omega debe ser igual a n, o sea que omega son los números enteros positivos. Vean que entonces hay una infinidad de soluciones, una para cada valor de omega, para cada número entero positivo. Entonces realmente aquí no es una sola solución la que vamos a obtener, sino un conjunto infinito de soluciones. Ese conjunto infinito lo vamos a denotar así. Vamos a ponerle subíndice n y aquí ya, bueno, pues no es nada más C2, sino que es una diferente constante para cada número entero. Entonces vamos a ponerlo como C sub n por el seno de omega, pero ya en lugar de omega ponemos la n por x, donde n puede ser 1, 2, 3, etcétera. Cualquier número entero positivo. Entonces esto de aquí en realidad son infinitas soluciones, una para cada valor de n. Es decir, una solución va a ser seno de x, otra va a ser seno de 2x, otra va a ser seno de 3x, etcétera. Todas esas son soluciones que cumplen estas condiciones de frontera, ¿sí? Ahora vamos a resolver la otra ecuación. Recuerden que hay otra ecuación que es para n. Bueno, pues vamos a resolverla. En este caso vamos a tener n bi' de t sobre n de t igual a lambda, pero lambda es menos omega cuadrado. Y luego de aquí, bueno, pues escribimos la ecuación diferencial. Esto pasa multiplicando, esto pasa sumando. Y otra vez es una ecuación de coeficientes constantes. De hecho es la misma que antes, solo que en este caso la variable dependiente es n, la independiente es t. Así que la solución general va a ser de la forma n de t igual a una constante por coseno de omega t más otra constante por el seno de omega t. Aquí voy a usar las letras D1 y D2 porque ya usé anteriormente C1 y C2. Y aquí tenemos una condición más, que es esta de aquí, n de 0 igual a 0. Entonces vamos a sustituirla. Nos queda que n de 0 es D1 coseno de 0 más D2 seno de 0. Seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1. Entonces nos queda D1 simplemente y eso debe ser 0. Entonces este término vale 0, así que nos queda que n de t debe ser D2 por el seno de omega t. Y ya no tenemos ninguna otra condición para determinar este D2, pero de hecho no la necesitamos, porque todavía nos falta pues la otra condición inicial de la ecuación de onda que todavía no hemos aquí considerado. Entonces la vamos a considerar en un momento más. Entonces hasta este momento ya tenemos cuáles son las soluciones para n de t. Son de la forma una constante por el seno de omega t, donde omega, recordemos que es igual a n. Entonces ya sustituyendo aquí vamos a tener que las funciones n también son un conjunto infinito. Vamos a ponerle n sub n de t y es igual a una constante que ponemos d sub n porque no necesariamente es la misma constante para cada valor de n. Y acá, bueno, pues en lugar de omega ponemos su valor que es n, donde n es igual a 1, 2, 3, etcétera. Bueno, pues entonces tenemos que m de n es un conjunto infinito y para cada valor de n también le corresponde un valor de n de acá. Y entonces regresamos a la separación de variables que hayamos hecho. U de x, t igual a m de x por n de t. Entonces realmente lo que hemos obtenido pues, es un conjunto infinito de soluciones también para u, una para cada valor de n. Es decir, tenemos que u sub n de xt es igual a m sub n de x por n sub n de t. Aquí podemos sustituir estas expresiones que obtuvimos y vean que este c sub n y este d sub n son constantes. Al multiplicar estas dos constantes lo que obtenemos finalmente es otra constante. Así que estas dos constantes las vamos a juntar en una sola que vamos a llamar a sub n, ¿sí? Y aquí la cuestión ahora es determinar cuál debe ser el valor de estas constantes a sub n para que se cumpla la cuarta condición. Vamos a regresar a la ecuación con la que empezamos. Esta es la ecuación de onda con la que empezamos. Estas son las condiciones que hemos considerado. Estas dos de aquí y esta de aquí arriba. Entonces, estas soluciones que obtuvimos aquí, que son una infinidad de soluciones, todas ellas, cada una por separado, ¿sí?, cumple la ecuación diferencial parcial. Cada una de ellas la cumple. Y también cada una de ellas cumple estas condiciones de frontera y cada una de ellas cumple esta condición inicial. La que no se cumple todavía es esta de acá, ¿sí? Entonces, para cumplir esta condición, lo que vamos a hacer es considerar toda la combinación lineal de todas estas soluciones que son infinitas, una para cada número entero positivo. Entonces eso lo vamos a escribir así. U de xt va a ser igual a una suma que va desde n igual a 1 infinito de todas estas soluciones de aquí. Vean que es una combinación lineal infinita donde hay una infinidad de constantes que necesitamos determinar. Dependiendo de cuál sea el valor de esas constantes, bueno, pues se va a cumplir esta condición. Es decir, para cumplir esta condición necesitamos encontrar cuál es el valor de toda esa infinidad de constantes. Ahora, ¿cómo encontramos esas constantes? Bueno, pues ya dependerá de las condiciones iniciales. En este caso nos están dando una condición inicial realmente muy sencilla que nos va a permitir comparar simplemente los coeficientes de aquí con este de acá. Pero en muchos otros casos vamos a necesitar realizar un proceso un poquito más elaborado, que es el de encontrar una serie de Fourier. Aquí en este punto probablemente ya vieron el tema de series de Fourier, y si no, bueno, pues también tengo en mi canal un curso sobre series de Fourier. Les voy a dejar igualmente el enlace en la descripción por si quieren verlo, y eso precisamente es lo que nos va a ayudar a encontrar el valor de estas constantes. Pero bueno, en este caso no nos vamos a ir a series de Fourier. Este caso es mucho más simple. Ya tengo en mi canal resueltos otros ejemplos en los que sí se tienen que usar series de Fourier. Entonces, en este caso, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente.
Primero, vean que necesitamos la derivada de u respecto de t. Lo que nosotros tenemos aquí es directamente u. Así que vamos a derivar ambos lados respecto de t. Entonces aquí nos va a quedar que la derivada de u respecto de t es igual a toda esta suma, donde cada término se va a derivar respecto de t. Bueno, como estamos haciendo la derivada parcial respecto de t, esta a es constante, este seno de nx es constante, simplemente se deriva este seno de n por t. Entonces el an, el seno de nx pasan igual, y la derivada de este seno de nt es coseno de nt por la derivada de n por t respecto de t. Y la derivada de nt, bueno, pues es n. Entonces por eso aparece esta n de acá, ¿sí? Recuerden la regla de la cadena. Entonces ahí ya tenemos la derivada. Ahora nos dice aquí también que hay que evaluar en t igual a 0. Entonces sustituimos t igual a 0 y nos queda esto de acá. En x, 0 y aquí en lugar de t ponemos el 0. Entonces queda aquí directamente 0. Recordemos que el coseno de 0 vale 1. Entonces simplemente nos queda esto de aquí. Y de acuerdo con esta condición, eso debe ser igual al seno de x. Entonces esto de aquí es la igualdad que se debe cumplir. Debemos nosotros encontrar cuáles deben ser los valores de estas constantes a sub n para que esta igualdad se cumpla. Aquí es donde nosotros usaríamos series de Fourier si esta función de acá fuera otra, que no fuera el seno o alguna combinación de senos, sino que fuera, por ejemplo, un polinomio. Si fuera 1 menos x cuadrada, por ejemplo, o algo así, bueno, pues sería una serie de Fourier en senos y tendríamos que encontrar esos coeficientes. Pero en este caso es muy sencillo porque lo que podemos hacer ahora es simplemente desarrollar aquí los primeros términos de esta sumatoria. Si n vale 1, tenemos 1 a 1 seno de x. Luego cuando n vale 2, tenemos 2 a 2 seno de 2x. Luego le sumamos el caso cuando n vale 3, 3 a 3 seno de 3x y así. Y nunca terminaríamos de desarrollar todos los términos porque son infinitos. Pero lo que queremos hacer finalmente es comparar los coeficientes. Vean que aquí solamente aparece un seno de x, que es este de acá. Este de aquí con este de acá los comparamos. El coeficiente del que está del lado derecho es 1. Entonces 1 por a1 debe ser igual a 1. ¿Sí? Y estos de aquí deben valer todos ellos 0. Porque acá no aparece ningún seno de 2x, ningún seno de 3x, etc. Entonces el a2, el a3, etc. Todos ellos deben valer 0. Así que solamente el a1 vale 1. Ya tenemos entonces el valor de todos los coeficientes. Todos son 0, excepto el a1, que vale 1. Entonces volvemos aquí a la solución que habíamos establecido anteriormente, la combinación lineal de todas las soluciones individuales que obtuvimos. Y simplemente sustituimos aquí el valor de todos los coeficientes. Como todos ellos son 0 y solamente tenemos 1 que es distinto de 0, bueno, pues entonces no hace falta escribir ya el símbolo de sumatoria. O para verlo más claro, podemos aquí también desarrollar algunos términos de esta sumatoria. Vean que al desarrollarlos nos va a quedar lo siguiente. Va a quedar a1 seno de 1x, seno de 1t, esto de aquí. Luego más a2 seno de 2x, seno de 2t y así infinitamente. Pero como ya sabemos que a2 vale 0, a3 vale 0, a4 vale 0, bueno, pues todos estos términos son 0, excepto el primero, para el cual a1 vale 1. Entonces sustituyendo aquí el valor nos va a quedar 1 seno de 1x, que simplemente es x, seno de 1t es t. O sea que la solución finalmente es esta de aquí, u de x, t igual al seno de x por el seno de t. Ustedes pueden comprobar, ya esto queda como un ejercicio adicional, que esto de aquí sí cumple la ecuación diferencial parcial. Para eso tendrán que hacer las derivadas parciales y sustituir y ver que la igualdad se cumple. Luego también cumple estas condiciones de frontera, simplemente haciendo x igual a 0 y x igual a pi. Pueden ver fácilmente que esto se hace 0. También cumple esta de acá, simplemente haciendo t igual a 0. También pueden ver que esto se hace 0. Y finalmente cumple esta condición, porque si ustedes derivan primero con respecto de t, la derivada parcial, y luego evalúan en t igual a 0, van a ver que eso les va a quedar igual al seno de x. Entonces, esta de aquí es definitivamente la solución para este problema. Antes de terminar, agradezco infinitamente a todos los miembros del canal que con su gran apoyo hacen posible que siga subiendo nuevos videos y más cursos. De esta manera ustedes me ayudan a contrarrestar un poquito los efectos del algoritmo de YouTube, que no siempre beneficia a los canales educativos. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Y si aún no eres miembro del canal, te invito a darle clic al botón unirse para que mires los diversos niveles de membresía y los beneficios que tiene cada nivel. Entre esos beneficios tienes acceso exclusivo a cientos de videos con ejercicios interesantes. Te invito a darle clic para ver más información.